Ya hemos visto que para ser felices con la felicidad limitada que es posible conseguir en esta vida y para alcanzar la felicidad inmensa y definitiva en el cielo, es necesario que tengamos una vida de oración. Igual que para mantener vivo el amor matrimonial o para fortalecer la amistad con alguien, no podemos dar recetas generales, puesto que cada persona es diferente. También en la oración el Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Y cada fiel responde según determine su corazón y con las expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana conserva tres expresiones principales de la vida de oración, que son las que vamos a estudiar ahora: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. La oración vocal. Cada persona humana es una unidad de cuerpo y alma que intervienen en toda su actividad. También en actividades de las que no somos conscientes, como el latir del corazón o el respirar. Pero en las acciones humanas, por ser libres, es nuestra alma quien, por decirlo de alguna manera, lleva la iniciativa. La oración vocal es una acción humana y, por lo tanto, libre, en la que la oración interior del corazón se expresa mediante fórmulas y frases elaboradas, a menudo manifestando externamente mediante la voz esa oración. Al tratarse de frases elaboradas que podríamos repetir interna o externamente sin fijar la atención, debemos esforzarnos por vencer la rutina. San José María nos sugiere: despacio, mira qué dices, quién lo dice y a quién, porque ese hablar deprisa sin lugar para la consideración es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración aunque mucho menees los labios. Sin embargo, no debemos caer en el escrúpulo, ya que las distracciones son inevitables. Santa Teresita de Lisieux reconocía con sencillez que nunca había conseguido rezar el rosario sin distraerse. Y San Juan XXIII, ante el peligro de que algunos dejasen de rezarlo por ese motivo, nos decía que el peor rosario es el que no se reza. La oración vocal, además, nos permite asociarnos a otros al rezar, aunque no por eso pierde su carácter de oración personal. Igual que no pierde el carácter personal la canción del tuno que ronda a su novia ayudado por otros compañeros. Podemos decir que la oración vocal es imprescindible y que acaba siendo una primera forma de oración contemplativa. La meditación es la segunda expresión de la vida de oración que nos ha transmitido la tradición cristiana y que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo nos enseña que la meditación es una búsqueda. El alma busca comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para responder a lo que Dios le pide. Como hay que fijar la atención y esto a veces resulta difícil, generalmente se recurre a la ayuda de un libro. Las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio y los Salmos, también las imágenes sagradas, los escritos de los padres de la Iglesia, otras obras de espiritualidad. Santa Teresa dice esto de los 18 años que pasó con grandes sequedades y luchas para tener oración mental que no le permitían ni siquiera discurrir. En todos estos, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración como si con mucha gente fuera a pelear, porque la sequedad no era lo ordinario, mas era siempre cuando me faltaba libro. Y muchas veces en abriendo el libro no era menester más. Otras leía poco, otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía. Un método semejante nos proponía San Juan Pablo II para meditar cada misterio del rosario antes de desgranar el Padre Nuestro, las 10 Avemarías y el Gloria de ese misterio. Enunciar el misterio y, si es posible, contemplar una imagen que lo represente. Leer el pasaje bíblico correspondiente, quizá apenas 1 o 2 versículos, y después un breve silencio que alimenta la escucha a Dios y la meditación. Por lo tanto, para meditar con un libro podemos en primer lugar leer, después, utilizando una metáfora, rumiar, masticar despacio eso que hemos leído mediante la reflexión personal. Y en tercer lugar, y es lo más importante, estar atentos a las sugerencias que Dios nos hace en el fondo del alma. Como nos enseña el Catecismo, al meditar lo que se lee y confrontarlo con uno mismo,
Se abre otro libro, el libro de la vida, en el que debemos preguntar al Señor con San Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Existen diversos métodos de meditación, tantos como maestros espirituales, pero lo importante no es el método, sino avanzar con el Espíritu Santo por el camino de Cristo Jesús. La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo, y lleva a la conversión del corazón. Conviene que meditemos preferentemente los misterios de Cristo, tanto en la Lectio Divina como al enunciar los misterios del Rosario, como hemos visto antes. La tercera expresión de la vida de oración que recoge el Catecismo es la oración contemplativa o contemplación. Para empezar, recordemos nuevamente las palabras de Santa Teresa. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y es que la contemplación solamente es posible cuando hay confianza, amistad, verdadero amor. De hecho, cuando nos encontramos a solas con un simple conocido con quien no tenemos verdadera confianza, tomando un café o en una sala, el silencio nos genera inquietud y nos sentimos obligados a interrumpirlo comentando tonterías o superficialidades. Vaya, parece que hace mejor tiempo hoy, ¿verdad? Sí, la verdad es que a mí la lluvia me incomoda muchísimo. En cambio, cuando hay confianza, el silencio nunca resulta incómodo. Eso es contemplación. La contemplación, en expresión del Cantar de los Cantares, busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús. Y el Catecismo nos recuerda: en la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Y sobre cuándo tener contemplación, no se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede estar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo lo miro y él me mira, decía su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. La contemplación es escucha de la palabra de Dios. La contemplación es silencio, amor silencioso, en palabras de San Juan de la Cruz. Silencio que resulta insoportable para el hombre exterior. Recordemos lo que decíamos antes: a dos personas que se quieren o que tienen confianza no les inquieta el silencio. Solo cuando falta la confianza se necesita entonces el ruido de las palabras. Y digo ruido porque en esos casos muchas veces solo se habla de tonterías. Si tomamos confianza con el Señor, no nos importará estar con Él en silencio, quietos, igual que el perrillo a los pies de su amo. Igual que aquel campesino de Ars, yo lo miro y él me mira. Igual que los enamorados pueden permanecer mirándose muchos minutos, sin decirse nada, porque entonces se dicen mucho. Como nos recuerda el Catecismo, aludiendo a las palabras de Jesús a Pedro después de encontrar a los 3 discípulos dormidos en la oración del huerto de Getsemaní, es necesario aceptar el velar una hora con Él, porque no olvides que la contemplación, igual que en lo humano, también en lo divino, es cuestión de amor.